el contador de programa. Ahí está. El contador de programa que está compuesto de tres registros, PSU, PSH y PCL. ¿Ok? Entonces, ese es el contador de programa que para este micro está constituido por tres registros. Después vamos a ver por qué. Es PCL, es contador de programa parte baja, PCH, contador de programa parte alta, y el PSU, que es la parte mayor todavía del contador de programa. Luego vamos a ver por qué son tres registros. Luego tenemos allí la memoria. Bueno, por supuesto, este microcontrolador ya tiene integrado todo, ¿verdad? Es la diferencia que dijimos entre un microprocesador solito, un micro puro y un microcontrolador. El microcontrolador integra ya varios componentes como son el microprocesador, memoria y puertos en un circuito integrado. O sea, no tenemos ya que cablear, ya viene allí integrado. Entonces, si ven ustedes, ahí tenemos dos rectángulos, uno que dice, el de la izquierda dice Program Memory, es decir, este micro tiene una memoria que se llama, que está dedicada exclusivamente para almacenar los programas y se le llama Program Memory, memoria de programa. Y a la derecha tenemos otra memoria que dice Data Memory. Este micro tiene esta otra memoria que es para almacenar datos. ¿Ok? Entonces, es una diferencia de arquitecturas con lo que vimos nosotros. Lo que vimos nosotros es una memoria solita donde se almacenan programas y se almacenan datos. Este es otro tipo de arquitectura donde dividen las memorias y tenemos una memoria para programas y una memoria para datos. La memoria de programas, la memoria para programas, si ven ustedes, tiene allí un apuntador que
Bueno, no tengo la otra página. Ok. Bueno, entonces tenemos allí los puertos que están integrados en el mismo circuito y luego otras funciones. eh, Tenemos aquí, por ejemplo, el oscilador. Tenemos un oscilador. Ese oscilador nos sirve para asignarle tiempos a las señales, ¿verdad? Todo está sincronizado con este oscilador. Ese es un cristal que seguramente, bueno, el micro tiene un oscilador interno, pero también podemos ponerle un oscilador externo. La tarjeta que ustedes tienen, la tarjeta que ustedes adquirieron, tiene un cristal. Si lo buscan ahí en su tarjetita, debe tener un cristal. Bueno, pues ese entra allí. Y bueno, básicamente ese es el circuito que vamos a trabajar. Sus componentes pues son muy parecidos a lo que vimos en clase. Lo que vimos en clase es genérico, esto ya es particular. Esto es lo que vamos a trabajar en lo que resta del curso. ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Tenemos poquitos participantes hoy. Pues, ¿qué les pasó? Un temblor, una inundación y que se fue la luz. Todavía no. Poco, pero si ya sabemos que en septiembre tenemos todo eso. Sí, por ejemplo, la casa de mi abuela se partió. ¿En Entonces, serio? sí, entonces sí estuvo fuertecito, profe. No, También sí, el temblor estuvo fuerte. se me fue la luz, apenas llegó, hace como unas 3 horas llegó la luz. ¿En A ver serio? si entraba, sí, a ver si entraba yo a la clase. Entonces, pues ya aquí estoy. Bueno, pues ya tenemos que platicarle a los nietos. ¿Usted cómo vivió el temblor, profe? Yo venía manejando aquí sobre Avenida Churubusco y pues empezó a sentir raro, ¿no? Bueno, sí escuché un poquito la alarma, pero pues manejando casi no se escucha. Pero sí la escuché y y más adelante pues ya estaban detenidos todos los autos. Entonces pues todos pusimos nuestras intermitentes y nos quedamos ahí parados hasta que sentimos que ya se había terminado. Empezamos a avanzar nuevamente. Y pues ya llegué a la casa y a ver las noticias, ¿no? A ver qué había pasado. Bueno, estamos viendo ya la práctica 2. Vamos a empezar a trabajar ya con el simulador. Habíamos dicho que primero íbamos a crear una carpeta. La primera parte es elaborar el proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno,
no les he pasado esta carpeta, este archivo que se llama forma.asm, hoy mismo lo pongo, y luego van a abrir el programita es el simulador, se llama MPLAB IDE, ese lo bajan de la página de Microchip, y de allí entran con la opción Project a crear el proyecto. Ahí está paso por paso el instructivo. Después ya les había comentado, utilizan el Project Wizard, que es el ayudante. Seleccionan el micro que vamos a utilizar, el PIC 18F4550, y luego las herramientas deben aparecer estas tres. Eso es muy importante. Esto lo van a hacer en todas las prácticas que vamos a desarrollar. Entonces, es importante que aparezcan esos tres archivos a la hora de crear su proyecto. Si no aparece alguno, es que no está bien direccionado su directorio. Ahí aparece donde debe ser automático, donde debe buscar estas librerías, y es en la dirección que ustedes asignaron cuando descargaron el simulador. Ahí los almacena. Entonces, por default, los encuentra automáticamente, pero si algo hicieron, pues posiblemente se pudo haber borrado alguno, o están direccionando una carpeta diferente. Todo esto es automático. Si todo lo hacen bien, pues no deben tener ningún problema. Entonces, lo que sí es importante es que deben aparecer estos tres archivos. Luego, ya salvan el proyecto, y con eso ya crean el proyecto. Aquí en la parte 1.10, que es seleccionar el archivo que van a trabajar, es el archivo que nosotros cargamos como forma.asm, que le cambiamos el nombre. Lo vamos a hacer para cada una de las prácticas, ¿no? Práctica 2, práctica 3, práctica 4, cada uno va a tener una carpeta y un nombre. Bueno, aquí seleccionamos el archivo, lo agregamos al conjunto de archivos que tengamos aquí, que nada más va a ser uno en este caso, y finalizamos el proceso de creación del proyecto. Y ahora sí entramos a la programación. Recuerden, esto es muy importante, lo vimos en las clases pasadas. Nosotros tenemos básicamente dos funciones. Una es lectura y otra es escritura. La lectura es transferir información del exterior hacia el micro. Esa es la lectura. Cuando ustedes ordenan una instrucción leer, automáticamente se genera un pulso en la línea de control RD, ¿no? Cuando ustedes utilizan una instrucción de escribir, la información sale del micro hacia afuera, puede ser hacia la memoria o hacia un puerto de salida. Y cuando ejecutan una instrucción de escribir, se genera automáticamente un pulso en la línea WR, que es la línea de control de escritura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar esas dos funciones, la lectura y escritura. Entonces, es importante que vayan haciendo una lista de instrucciones donde ustedes la entiendan y sepan qué hace cada una de las instrucciones. Bueno, para esto nosotros vamos a hacer un programita. Aquí lo dice en la pantalla, dice: de acuerdo al diagrama de flujo mostrado a continuación, elabore un programa que utilice direccionamiento directo para leer de una área de memoria que inicia en la dirección 50, 5 datos almacenados en código BCD, realice la conversión a su correspondiente código ASCII y los almacene en la misma área de memoria. Para esto, entonces, necesitamos saber, que yo supongo lo conocen ustedes, cuál es el código BCD y cuál es el código ASCII. Si no lo conocen, pues bájenlo ahí de internet para que lo tengan a la mano.
código BCD a código ASCII. Y vamos a usar direccionamiento directo. Es decir, no vamos a usar intermediarios, no vamos a usar apuntadores. Vamos a especificar directamente la dirección de memoria que queremos accesar. Entonces, aquí está el diagrama de flujo. Yo les comentaba la clase pasada que el diagrama de flujo es fundamental aquí en la programación. Yo les decía, les hacía un ejemplo la clase pasada, que el diagrama de flujo es el medio a través del cual nos comunicamos las personas que estamos programando, ¿no? Si vamos a programar algo, primero tenemos que basarnos en un diagrama. Por supuesto, bueno, el diagrama está basado en el algoritmo que vamos a utilizar. Primero pensamos cómo vamos a desarrollar el proyecto y luego lo plasmamos en un diagrama de flujo. Ese diagrama de flujo debe tener ciertas reglas para que otro programador, otra persona que esté trabajando en el mismo sistema, entienda de lo que estamos hablando. Yo les hacía un ejemplo, una analogía de arquitectura, ¿no? O sea, yo contrato a una persona para que me diseñe una casa y lo primero que debe hacer es los planos. Ya con los planos te los muestra, estamos de acuerdo en las dimensiones y todo lo que queremos, cuántas recámaras va a tener, de qué tamaño va a ser la estancia, en fin, todo eso. Ya que estamos de acuerdo, pues ya se autoriza y se inicia la construcción. Si yo en un momento dado no estoy de acuerdo con el arquitecto, lo puedo correr y con los planos yo puedo contratar otro arquitecto y el arquitecto tiene que saber de qué estamos hablando. A mí me ha sucedido en cuestiones de programación que alguien empieza a hacer un proyecto y por alguna razón se va. Viene el siguiente y dice, no, esto está mal hecho, esto no sirve para nada, no sirve. O sea, no es posible. Debe basarse, si se basa en los diagramas, en el plano, pues debe haber continuidad. No es posible que nada sirva, ¿verdad? Entonces, los diagramas de flujo son fundamentales para la programación. Yo la verdad no entiendo cómo algunos cursos que han llevado les plantean el enunciado del programa y se van directamente al teclado, ¿no? Y ahí están, pruebe y pruebe y pruebe y pruebe y hasta que funciona. Pues eso no hay una planeación. Eso a mí me hace pensar que no, pues no llevaron un buen sistema, ¿no? En fin. Pero bueno, la regla aquí va a ser que yo, para revisar un programa, primero me voy a ir al diagrama para entender cómo pensaron ustedes la solución. Si no hay diagrama, ni siquiera reviso el programa, ¿eh? Entonces, tómenlo en cuenta a la hora del examen. Primero voy a revisar el diagrama. Y si no hay diagrama, ni siquiera me paso al listado, porque no lo voy a entender. Entonces, ya una vez que reviso el diagrama y veo que entiendo yo la lógica que utilizaron para la solución del problema, evalúo yo el diagrama y luego ya me paso a revisar las instrucciones. Aquí, por ejemplo, yo les estoy mostrando un diagrama. Además, el diagrama no va a llevar muchos símbolos. Como regla, esto sí anótenlo, vamos a utilizar, bueno, ese era un círculo. Vamos a usar el círculo para indicar, anótenlo por favor, el círculo son conexiones, ¿no?
Es como un goto. Es el inicio, el fin. La elipse también es una conexión. El rectángulo, que es la función. El rombo, que es el if, ¿no? El rombo únicamente tiene dos salidas, no tiene más, porque es un sí y un no. ¿De acuerdo? No es como en otros sistemas que había varias salidas, varias opciones. Aquí nada más hay una, sí y no. Y muy importante, las flechas que indican el flujo, el sentido del programa. Si ven ustedes, aquí inicia y este es el flujo del programa. Hasta el fin. ¿De acuerdo? Entonces las flechas no son rayas. El flujo de un diagrama de flujo no se muestra con rayas. Deben ser flechas. ¿De acuerdo? Entonces, si yo no veo flechas, pues va a estar equivocado su programa, su diagrama. La flecha también nos va a servir para indicar el flujo de información. Ahí está, el flujo de la información. El que está aquí a la derecha, es la información fuente. Y aquí lo que está a la izquierda es el destino. ¿Ok? Con esas reglas nos vamos a comunicar en nuestros diagramas de flujo. Bueno, entonces, con base al enunciado que dice que vamos a elaborar un programa que direccione la memoria y convierta los datos almacenados, aquí estoy poniendo yo, estas son las direcciones de mis registros de memoria, son la dirección 50, 51, 52, 53 y así. Y estoy poniendo como ejemplo datos almacenados en BCD. Un 4, un 6, un 3, un 9, un 1. Pueden poner los datos que ustedes quieran. Estos datos los voy a leer. Voy a hacer un proceso y luego los voy a escribir como resultado en las mismas direcciones, 50 a 54. Entonces, el dato que había almacenado en el registro 50, lo convierto y lo transfiero allí mismo, al registro 50. Es decir, voy a hacer una función de lectura, luego un proceso de conversión y luego escritura. Lectura, conversión, escritura. Lectura, conversión, escritura. De eso consiste mi programita. Se trata entonces de practicar las funciones, practicar y entender las funciones de lectura y escritura. Primero entonces, estamos hablando del proceso de lectura. El proceso de lectura, le estoy indicando aquí que el contenido del registro 50, recuerden que los registros son flip-flops, ¿verdad? Digo, los registros son, sí, conjuntos de flip-flops. Entonces, el contenido del registro 50 o sea, aquí está el registro 50
y su contenido es según esto es un 0,4. Quiere decir entonces que aquí adentro tiene 0, 0, 0, 0. Son flip-flops, ¿verdad? Y luego un 4. 0, 1, 0, 0. Cada uno de esos bits está almacenado en un flip-flop. Entonces, ese dato lo voy a leer. La lectura quiere decir copiar información de un registro a otro registro. Y este registro es el acumulador. Recuerden, mi acumulador es el registro que almacena datos temporales. Entonces voy a tener aquí lo mismo, 00, 00, 01, 00. Esa es la función leer. Pasar del registro 50 al acumulador, ¿no? O sea, de un dispositivo externo, que es la memoria, al acumulador que está adentro del micro. Eso es leer. El proceso de conversión es muy fácil. Únicamente tengo que, bueno, aquí el acumulador habíamos dicho que en este micro se llama W. Entonces, bueno, pues aquí le ponemos W. Es mi registro acumulador. El proceso de conversión dice que lo que tiene el acumulador le sume 50, le sume 30, perdón, que haga una operación de suma. Entonces, este dato más 30, 30 es 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Espero que sepan sumar en binario, ¿no? Le estoy sumando 30, ese es 30. 30 hexadecimal y 30 binario. Entonces 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0. Ese es el resultado de la suma. Y aquí lo que habíamos platicado en clases anteriores, el resultado de la suma se almacena automáticamente en el registro acumulador. Entonces, el dato que teníamos se sustituye con el resultado 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Ese es el resultado. Y luego me dice aquí el diagrama, me dice lo que tengas en, este es W, ¿verdad? Lo que tengas en W, deposítalo de regreso a la dirección 50. Entonces, este dato que es el resultado, lo transfiere de regreso, bueno, lo voy a poner por este lado, al registro acumulador. Y esta es la función de escritura. Entonces, el dato que teníamos en el registro 50, ahora se sustituye por el resultado de la conversión 0010. Aquí me equivoqué, ¿no? ¿Por qué no me dicen? Ay, a ver, va de nuevo.
Teníamos entonces la primera función, que es leer. Tenemos el registro, en el registro 50, teníamos un 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ¿no? Que es este valor que está aquí, es un 0, 4, ¿no? Ahí está el 0, 4. Esa es la función, eso tenemos ahí. Entonces la función leer era transferir esa información al registro acumulador. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Esa es la función de leer. Después tenemos la conversión. La conversión es el siguiente rectángulo. Recuerden que los rectángulos son funciones. Entonces dice allí, lo que tienes en el acumulador, súmale 30 y lo depositas ahí mismo en W. Entonces, 30, ahí es donde me equivoqué. 30 es 1, 1. Sumamos 0 más 0 me da 0, 0 más 0 es 0, 1 más 0 es 1, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0. Ahí tenemos la suma. Y dijimos que el resultado de la suma, el resultado de cualquier operación, se transfiere al registro acumulador. Es decir, este resultado se pasa para acá, al acumulador. Se destruye el anterior y ahora el resultado se almacena en el acumulador. Listo. Ese es el resultado de la conversión. El siguiente paso es escritura. Es este. Escritura. Esta es la escritura. Entonces la escritura me dice que lo que tiene en W se transfiera a la memoria. Es decir, esta información que tenemos aquí en el acumulador se regrese a la memoria. Esa es la escritura. Entonces, bueno, el dato que estaba almacenado en el registro 50 ahora se sustituye con lo que tenemos en W, que es 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. ¿Ok? Entonces tenemos tres procesos. La lectura, que consiste en transferir información de la memoria al acumulador. Un proceso de conversión que es muy sencillo, simplemente es sumar una constante al acumulador. Ese es el proceso de conversión. Y la última función es la escritura. La escritura consiste en transferir información del acumulador hacia la memoria. Tres procesos y allí están. Vamos a hacer el siguiente. Nuevamente dice, con el siguiente dato.
Vamos a leer del registro 51. Ahora es del registro 51. En el registro 51 tenemos en el registro 51 tenemos un 06. El registro 06, perdón, el valor 06 en binario es 0, 0, 0, 0, y el 6 es 0, 1, 1, 0. Ese es el 6. Dice, vamos a leer. La lectura consiste en traernos el dato de la memoria al registro W. Ese es el proceso de lectura. Entonces, en el acumulador vamos a tener 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Ahí tenemos la lectura. El siguiente paso es el proceso de conversión. El proceso de conversión consiste en sumar la constante 30 al registro acumulador. Entonces la constante 30 es 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ese es 30. Se realiza la suma, 0 más 0 me da 0, 1 más 0 me da 1, 1 más 0 me da 1, 0 más 0 me da 0. 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, 0 más 0 es 0 y 0 más 0 es 0. Ya tengo la suma y resulta que ese dato, el resultado de la operación, se almacena de manera automática en el acumulador. De modo que ese número ahora lo tengo también aquí en el acumulador, que es un 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Ahí está el resultado de la conversión. Y luego el siguiente paso, la siguiente función es que el dato que tengo en el acumulador, que es el resultado de la conversión, lo debo transferir, es decir, lo tengo que escribir al registro 51. Entonces, esta información se transfiere al registro 51, es decir, voy a tener 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Y listo, ya tengo el resultado de la conversión, de modo que este 0,6 se convierte a 36. Ok. ¿Alguna duda? No hay dudas. No, profe. Yo, profe, ¿Sí? bueno, ya ve que dice que se le suma la constante 30. Ajá. ¿Y cómo supo que se le tenía que sumar 30? O A ver, en esa parte me perdí. yo creo que van a tener que bajar su código ASCII. Bájenlo ahí de internet, ¿no? Código ASCII.
Todos bajen, por favor, el código ASCII, la tabla de código ASCII. Bueno, en lo que bajan su código ASCII, cerramos la pantalla y nos vemos en 3 minutos, ¿de acuerdo? Sí, profe. Mientras bajen su código ASCII, por favor, todos.